Muy buenos días, que Dios te bendiga grandemente en la mañana de hoy. Nos sentimos muy bendecidos de poder continuar compartiendo la palabra del Señor en este su programa, Un Pancito para el Corazón. La semana anterior hablamos de un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, al cual Dios lo había levantado, Dios lo había respaldado, Dios lo había bendecido y le había dado la victoria ante un paladín y un gigante llamado Goliat, que le cortó la cabeza. Y fue justamente la victoria no solamente para David, sino para todo el pueblo de Israel, que estaba lleno de miedo y de temor. Ya lo vimos la semana anterior justamente en nuestro estudio Corazón de Rey, las 5 partes de la semana anterior. Pero en la semana que estamos ahora, yo quisiera compartirte cuáles son los desastres del rey David. Y que a ti y a mí nos puede llevar a la ruina, nos puede llevar al desastre. Y una cosa que nos va a llevar a la ruina y al desastre, grábate esto bien en tu corazón y sé muy temeroso en las cosas que haces, que piensas, que observas, que dices y que sientes. Porque una de las cosas que nos lleva a la ruina total es el pecado. Y este rey se confió mucho de lo que Dios había hecho con él. Se confió mucho de cuánto Dios lo respaldaba. Ahora vamos a ver cuál fue el desastre que tuvo que pasar. ¿A causa de qué? ¿Producto de qué? ¿Y por qué él tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles? Y me gustaría hablarte de lo que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1. Dice la palabra del Señor así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál es uno de los riesgos que tú vas a enfrentar en tu vida para que llegues a la ruina y al desastre? Es no hacer lo que debes hacer. Si tú analizas precisamente este versículo bíblico, tú te vas a dar cuenta que dice la Biblia que en ese año los reyes debían de estar en la guerra y David no estaba en la guerra. David no estaba cumpliendo su función. David no estaba siendo responsable con lo que debía de ser responsable. Y en muchas ocasiones nosotros hemos estado de la misma forma. Tenemos que hacer muchas cosas, sabemos hacer muchas cosas. Dios nos ha otorgado dones y talentos y bendiciones. Y en vez de estar en el lugar en el que debemos de estar, estamos desorientados en otros lugares. Y en muchas ocasiones nos pasa justamente lo que le pasa a este rey, que en vez de ocuparse de sus responsabilidades, como todos los reyes salían a la guerra, él, como ya tenía su posición, como ya era jefe, como ya mandaba, no se dio cuenta que cuando uno está en posición de eminencia o en posición de autoridad, es cuando tiene que más dar el ejemplo con trabajo y con servicio. En vez de estar en la guerra como ese rey que era respaldado por Dios, este hombre se quedó en Jerusalén. No te quedes los días de culto en tu casa. No te quedes cruzado de brazos en el templo. No te quedes sentado y cómodo sin dar frutos. Trabaja, porque Dios bendice al trabajador y al diligente, no al cómodo, no al que está conformista, sentado en una banca, no aquella persona que de pronto está solamente pensando en sus propios intereses y no en sus responsabilidades ante los ojos del Señor. Y a causa de eso vamos a ver qué más hizo este rey para llegar al desastre. Espero que tú seas responsable y cumplas con tus deberes, no solamente en el trabajo, en la casa, como padre de familia, sino también como hijo de Dios. Mañana continuaremos con más, hablando de los desastres del rey David y cómo llegó a caer tan bajo, producto de qué. No te lo pierdas. El día de mañana continuaremos con más en este su programa, Un Pancito para el Corazón.